Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estamos dando comienzo a lo que es la clase número 14 de la materia de Gestión y Costos para Contadores, obviamente dentro del marco de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, y lo que es el intensivo invierno 2023. Allí decíamos recién un minutito porque quería escribirles una novedad en mérito a la brevedad de que quede más prolijito allí escrito. Bueno, estamos subiendo nuestro cuadernito, el archivo 4, que tiene algunas modificaciones que después las leemos con más detalle. Básicamente eran evaluaciones de formación académica que habían quedado pendientes en la solución, cosas contables o la clasificación de costos, que en mérito a hacerlo más expeditivo, porque vimos que la gran mayoría lo había hecho, lo habían hecho de manera correcta, pusimos enunciado solución y videos que realmente quedaron muy cortitos grabados al hacerlo con esa metodología. Y después, bueno, algunas personitas nos decían de dónde practicar más, por eso pusimos allí 4 ejercicios adicionales que cuando uno se fija en la temática dice de qué se trata, pero ya cuando lleguemos a eso lo vamos a enfatizar. Por lo pronto, ya les vamos a pedir si por favor pueden ingresar al aula virtual. En la parte de materiales está el archivo número 4 actualizado a fecha de hoy, y por allí vamos a comenzar en esta primera parte de la clase. Gracias infinitas por la atención. Hasta aquí entonces la primera parte. Gracias. Hecho esa pequeña introducción, entonces hacemos formal inicio de la clase. Les agradecemos por la paciencia, así con nuestro bello cuadernito, que sí tenemos, el de Gestión y Costos para Contadores. Creció un poquitito, pero vamos a focalizarnos ahora en la temática de presupuesto, habiendo tenido un ejercicio que, si bien fue dado en clase, fue nada más con las ideas fuerzas, tenía los videos asociados, que era el material didáctico 39, luego hicimos en grupo lo que era el material didáctico 40, y lo que hicimos fue grabar esa solución que quedó en 33 minutos. Nosotros creemos que era un tiempo así bárbaro para después ver el video. Pero en este caso nos interesaría ver un tercer ejercicio que hiciéramos juntos y a la par. Es el material didáctico 52. Obviamente que el esquema de un presupuesto siempre va a ser el de tener un balance de inicio, luego tener todos los datos de las ventas. ¿Por qué tengo ventas anteriores? Y porque seguramente, tal vez en la política de cobranzas me sirva, y después tengo las ventas proyectadas, los precios de venta, el costo, las cobranzas, la política de inventarios, la forma de pago que tengo de la materia prima, de la mano de obra, de la carga fabril. ¿Qué pasa con los ingresos brutos? Con otros créditos, ¿a qué se refieren? Hay un rodado aparentemente porque nos da datos sobre ello, y hay un saldo de inversiones referente a un plazo fijo. Lo primero entonces que siempre sugerimos en un ejercicio de presupuesto es, vamos a sumar a Nicolás García Franco, que lo leamos, no entendamos nada, pero seguramente sí vamos a poder marcar qué cosas están relacionadas con lo económico y qué cosas están relacionadas con lo financiero. En la primera parte que acabamos de mencionar, a lo que se refiere a balance de inicio, a las ventas, tanto presupuestadas como proyectadas, y el costo va a tener incidencia tanto en el presupuesto económico como en el presupuesto financiero. Ya cuando empieza con la metodología que se cobra, ¿tiene incidencia en cuál de los dos? ¿Qué les parece? ¿En el financiero o en el económico? En el financiero. Financiero. ¿Y la política de inventarios? Financiero. También, a partir de la política de inventario, ya no miro más el ejercicio, y a partir de allí es que empiezo a pagar lo que es materia prima, mano de obra y carga fabril. Entonces, ¿estos tres tienen incidencia sobre el económico o el financiero? Financiero. Excelente. Y en cambio los ingresos brutos, si me dicen cómo se calcula el porcentaje, ¿va sobre económico o financiero? Económico. Excelente. Y en cambio la Económico. forma de pago, ¿va sobre el económico o el financiero? Financiero. Después me decía que el saldo de otros créditos que traía evidentemente de arriba corresponde a alquileres. Acá teníamos 4.000 pesos, que son alquileres, que tenían 1.000 pesos por cada mes, y eso entonces va a incidir sobre el económico o sobre el financiero. Económico. 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 Y ahí, ¿saben cuál es la regla mnemotécnica?
que yo ya lo pagué, que hice un pago por adelantado. Entonces, en realidad, el tema del pago no lo tengo ya. Tengo simplemente que devengar aquello que me va surgiendo. Así que incide obviamente sobre el económico, excelente. Y después el rodado, bueno, también dice que se ha adquirido en este ejercicio y tiene una amortización vinculada, entonces va a ir sobre el económico, sobre el financiero. Económico. Excelente también. Y el saldo de inversiones, que corresponde a un plazo fijo que se cobra el 1 de agosto del 2023 y que incluye los intereses, y la empresa decide tener ese importe a disposición para, ahí se me achicó la celdita, pero es para contingencias, quiere decir por las dudas. Vamos a mirar un poquitito arriba que aquí tengo el importe de inversiones por 50.000 pesos. Entonces, ¿eso para qué me lo dará ese dato? ¿Qué se Al les financiero. Va directo al financiero. Excelente, va a ir directo al financiero porque ya me dice que se cobra el primer día. Cuando lleguemos a esa parte vamos a ver un poquitito más de inversiones. Bien, hasta allí entonces presentado lo que es el ejercicio. Deme un minutito que estamos viendo, no sé si había alguna consulta también en el chat. Gracias a los que están escribiendo por allí los datos. Vamos a lo que es la solución. ¿Por dónde empezamos? Por el económico. Siempre empezamos por el económico. Disculpen que comparte y descomparto, pero hay algunas ideas fuerzas que interesaría que ya las vayamos poniendo en firme, ¿no? Lo primero es empezar por el presupuesto económico. Y ese presupuesto económico, ¿cómo se conforma? O sea, el esquema, ¿cómo sería? Un estado de resultado. Ventas, claro. Excelente, el estado de resultados, como lo vimos siempre, que por allí alguien quería con una voz muy dulce explicitarlo, a ver cómo sería entonces. Ventas menos. Costo de mercadería vendida, que iría materia prima, mano de obra directa, carga fabril, y Sí, después los perfecto. gastos. Ahí, Sofi, ¿no? Utilidad bruta y después Se cortó, me dijo que era bruta, pero no le hago caso, nada. Era ventas menos el costo de mercaderías vendidas, separado mejor, porque si pongo materia prima, mano de obra directa, carga fabril, me es más fácil después hacer el análisis, ¿no, Sofi? Eso me da la utilidad bruta y veo qué conceptos tengo. En tal caso, algunos van a ser siempre, por ejemplo, ¿cuál sé que tengo? ingresos brutos siempre. Ingresos brutos, lo tengo, sí. ¿Y qué más? Vamos a admitir a Tomás Soler. La amortización del rodado. También la amortización del rodado, excelente, Gastón. ¿Y quién más? Alquileres en caso de que corresponda. Claro, Guido, porque nos decía, ¿no? Que lo devengábamos, lo dijimos hace un minutito, excelente también. Así que ya tenemos los conceptos. Bien, Ariana, si hubiera seguros, también. En este caso, cambió, pero está bien tener eso en la cabecita, o sea, algo que sea ingresos brutos seguro, que lo voy a tener, tal vez alguna amortización, tal vez alguna previsión o provisión, que en este caso no aparece, y si tengo algo pagado por adelantado, también. Y entonces, mientras que admitimos a Yanisa López, hasta ahí. El interés de, A el ver, interés de las inversiones, profe, también iría. ¿Sí? Gastón dijo o Fer, no sé. Sí, sí, Gastón. Todavía no lo vimos, ¿no? Pero en el caso que lo tuviésemos, si hubiese una inversión, tendría que estar muy claramente especificado y hacer el interés lineal, ¿verdad, Gastón? También, por eso decimos que No, lo sí, que suele pero justo hacer- ahí como decía, incluye intereses, digo, capaz que había que abrir o algo. No, al revés, te lo hace más fácil, como que al 31 ok. de julio ya ese importe, así como lo tenés el 1 de agosto, te lo llevas a la empresa. Ok, perfecto. Vamos con Magali y con Aileen también, ¿sí? Pero está excelente tu consulta porque podría ser que en vez de 1 de agosto fuera 1 de septiembre. Y ahí entonces la sugerencia es, para pasar en limpio, dejar un rengloncito por si hay alguna incidencia de inversiones. ¿Lo repasamos entonces? Presupuesto económico. Espérenme un segundito, que va a Yelena y Milka. Tenemos siempre ventas menos costo de mercaderías vendidas, separado de materia prima, mano de obra directa y carga fabril, me da la utilidad bruta, menos ingresos brutos, amortizaciones, previsiones / provisiones, alquileres o seguros, y por las dudas dejo un rengloncito por si hay alguna cápite financiero que después me incida desde el presupuesto financiero. Entonces ahí no es infinito. Si yo tengo claro ese esquema, me va a servir, me va a ser de utilidad para después completarlo. ¿No te parece, Guille?
¿sí? O Belu, ¿cómo vamos? Guille, porque antes había dicho que prefería costos estándar, por eso te dije, perdóname, Guille. Bueno, y decíamos, está bien, tengo el esquema. ¿Para qué meses voy a hacer el presupuesto económico? Me pide el presupuesto económico y financiero del trimestre de agosto, septiembre y octubre. ¿Para qué meses me lo va a pedir entonces? Lo tengo que hacer, perdón. Para agosto, septiembre, octubre. Entonces, otra regla mnemotécnica, mano izquierda ya la tengo, ¿sí? O sea, todo el esquema de lo que es el presupuesto económico. Las columnas van a ser 3. En el presupuesto económico siempre pongo los meses de lo que estoy proyectando, o sea que va a ser agosto, septiembre y octubre. Hecho entonces el esqueleto, vamos a la solución y vemos de dónde salen los numeritos. Aquí entonces vamos a tener que, por un lado, teníamos la cantidad de unidades en agosto. ¿Cuántas unidades se venden? Esta parte es igual, así que vamos, que nos suenan los números. Tu cara me suena, ¿cierto? Se venden 2.500. 2.500 Hago un 3.000. ejemplo a así. 20 pesos Mira, y 3.000 2.500 para el artículo A y 3.000 para el artículo B. ¿A qué valor? A 20 pesos. a 20 pesos el A y a 25 pesos el B. Excelente. Entonces, multiplico los dos, ¿sí? Y ahí hacemos la prueba, a ver si nos da. 125.000 pesos. No suena ese numerito aparte, ¿eh? Con ese mismo procedimiento hago septiembre, ahora tomo las unidades de septiembre, que eran para el A, 2.900, y para el B, 3.100, y el precio de venta es 20 y 25. En octubre, ¿quién lo dice? ¿Cuáles son las unidades? 2.100 y Sí, 2.300. perfecto. Y el importe de cada uno es 20 y 25, siempre igual. Así que el primer renglón de ventas me da 125.000 para agosto, 135.500 para septiembre, 99.500 para octubre. Tal vez alguien, si lo está haciendo, obviamente nos corrobora que estos numeritos eran iguales a los ejercicios precedentes, pero que nos está dando bien y que están comprendiendo de dónde surgen los números, ¿verdad? ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Por Sí, ahora. profe. Sí, profe. Sí, sí. Entonces, vamos con la materia prima, o sea, conformar el costo de mercaderías vendidas. Y acá también, uno dice, esta parte, vamos, que es fácil, es para sumar el presupuesto económico, ¿no, Narela? Porque tomo las unidades sin confundirme agosto con agosto, septiembre con septiembre, octubre con octubre, y en materia prima tomo únicamente el costo del artículo A y del artículo B. Con ser prelijitos estaríamos perfectos, ¿o no? Pero lo comprobamos a ver si lo que decimos va tan bien como parece. A ver entonces, vamos a ver el enunciado. Teníamos, por ejemplo, de agosto, el artículo A dijimos que eran 2.500 y el artículo B eran 3.000. ¿Y el costo de la materia prima cuánto es para el A? 7 y 9. 7 y 9. Saben de memoria, ya impresionantemente. Alumnos brillantes. Así que acá tenemos este por este, ¿sí? Este por este, y acá vamos a sumar y nos da que el total del costo de la materia prima para el mes de agosto es de 44.500 pesos, que lo tenemos acá. Con el mismo procedimiento voy a ir a septiembre, voy a tomar las unidades de septiembre, que son 2.900 para el artículo A, 3.100 para el artículo B, por 7 pesos y 9 pesos respectivamente, y en el mes de octubre voy a tomar las unidades que tengo del artículo A 2.100, del artículo B 2.300 y el costo es 7 y 9 respectivamente. Con lo cual me está dando para la materia prima 44.500 pesos en agosto, 48.200 en septiembre y 35.400 en octubre. ¿Hasta allí venimos bien? ¿De 1 a 10? ¿Cómo venimos? 10, profe. Bien. 10 y Bien, bien, bien. bien, ¿eh? Excelente. Vamos con la mano de obra directa. Mismo procedimiento, así que tomamos unidades 2.500 y 3.000, pero ahora en vez de 7 y 9 van a ser 3 y 4. ¿Sí? Entonces comprobamos
que me va a dar 19.500 para la mano de obra. En el caso de septiembre, de nuevo, unidades de septiembre por el costo del segundo renglón, elemento del costo, 21.100 pesos, y en octubre 15.500 pesos. En la carga fabril también lo vamos a comprobar. Tengo para agosto 2.500 del artículo A, 3.000 del artículo B, pero ahora son 4 y 5. Entonces empiezo conformando el costo de la carga fabril por 25.000 pesos, 27.100 en septiembre, 19.900 en octubre. Esto me da la utilidad bruta, que es ventas menos costos, 36.000 para agosto, 38.100 para septiembre, 28.700 para octubre. Y ahí respiramos un poquitito porque veo que algunos quieren copiarlo, me parece excelente, así les damos tiempo. Mientras que alguien me ayude a ver, se me hizo una laguna, ¿cómo calculo los ingresos brutos? Sobre las ventas. ¿Y cuánto me Es decía? el 3% de las O ventas. sea, que es tan fácil como decir, a este importe que tengo acá, ¿sí? Le calculo el 0,03, ¿sí? O sea, al primer renglón le aplico el 3%, me va a dar 3.750 pesos para agosto, 4.065 para, bien dije, sí, para septiembre y 2.985 para octubre. ¿Y con la amortización cómo hago? Discúlpeme un segundito, que está una personita, Camila Aviso. ¿Cómo hago con la amortización? ¿Quién me ayuda? ¿Era del inmueble, profe? ¿O del rodado? Era un rodado que viene acá. Valor de origen Digo 10 años. dividido 5. Ah, sí. Claro. A ver, pensé que era O 10. sea que aquí Rodado tengo... también. Espérame un Valor segundo. de origen dividido 5 y dividido 12 para sacar mensual. El mensual, claro. Excelente, entonces aquí tengo este valor que era 50.000 pesos, lo dividí por 5, lo dividí por 12 y voy a sumar estos tres porque este importe luego va a ir ¿dónde? En el Y la balance. amortización. El balance. Excelente, en el balance proyectado como amortización acumulada de bienes de uso rodados, los alquileres eran 4.000 pesos y devengaba 1.000 pesos por mes, entonces, ¿cómo irían? Te quedan 1.000 pesos en otros 1.000 para créditos. Claro. ¿Sí? En cada mes, y el que me queda pendiente, ¿dónde va a ir Va en después? el balance. En el balance. ¿Activo, activo. pasivo, patrimonio neto? No, es un activo. Activo. Digo otros créditos. Derecho a uso. Excelente. Y acá entonces hago, este numerito de acá surge de hacer ventas, menos todos los costos de la utilidad bruta, menos los ingresos brutos, la amortización del rodado y los alquileres, me dan 30.416,67. Para septiembre, entonces, la utilidad neta me da 33.201,67. Y para octubre me da 23.871,67, cosa que suma 87.500 pesos. Todos lo vemos que la suma de los tres me da 87.500 pesos. ¿Y qué cosa es eso? El resultado del ejercicio. Claro, para patrimonio neto que va a ir para el Bien. balance. Bien, allí lo dijeron muchos al unísono, tipo iglesia, entonces hasta allí tendríamos lo que es el presupuesto económico, primera parte del ejercicio, en lo que conlleva a que la suma de las tres utilidades netas me va a dar el resultado del ejercicio que luego se va a ver en el balance proyectado. Gracias infinito. En el ejercicio vamos entonces, una vez que hemos superado con excelencia lo que es el presupuesto económico, a ver el presupuesto financiero. Antes que nada, siempre voy a pensar que el presupuesto financiero, si bien lo puedo hacer en un solo paso, es conveniente hacer todos los auxiliares. Por auxiliares entendemos ir en orden, ¿no? Entonces digo, lo primero que hago es cobrar, política de cobranzas. Y a partir de ahí, una vez que eso lo tengo bien conformado, siempre la otra regla mnemotécnica es hacer la política de stock. Es sinónimo de decir política de stock, política de inventario, porque a partir de tener los inventarios anclados, les llamo yo, o sea, fijos, saber cuánto es lo que efectivamente hice de producción de cada artículo en cada periodo, ya no miro más el enunciado, miro mi hoja y en función a lo que yo tengo en la hoja, hago los pagos de materia prima, de mano de obra directa y de carga fabril. Bueno, visto lo que sería una metodología, que como bien grabamos en el otro material didáctico, en el 40, es sugerida, pero de corazón, porque nos parece que resulta más simple así. Nosotros sugerimos hacerlo como en partecitas.
Cada uno después, como se sienta más cómodo, vamos a comenzar con lo que es la política de cobranzas. Y en este caso me dice que las cobranzas son 80-20. Ahí como había puesto José el otro día. ¿Estás por ahí, José? Justo me acuerdo de vos, con la gestión de stocks. Pero bueno, Sí, ese sí. 80-20 es 80% al contado, 20% 30 días. Digo yo, ¿puedo entonces corroborar algún numerito antes de mirar nada? Esa política de cobros, ¿con qué numerito de acá del balance de inicio juega? Crédito por ventas. Créditos por Bien, ventas. allí entonces marcamos con un colorcito los créditos por ventas. Y este numerito que da 16.700 pesos, discúlpenme que está Nazarena, ¿de dónde lo podré calcular? Tendría que ¿Es ser el el 20% del mes anterior? Sí. El A ver. 20% del anterior. Lo tengo ahí en pantalla, entonces, a ver. No sé si se ve todo o no. Sí, se ve, Sí, ¿no, sí, sí. Jorge? Me perdí. ¿Qué números, qué multiplicación debería hacer? Créditos por ventas, 16.700 pesos. ¿Con qué debería conciliar? Primero, antes que nada, bienvenidos, bienvenidas a los que se acaban de sumar. Estamos con lo que es el material didáctico número 52. Ahora en lo que es el presupuesto financiero, presupuesto económico, era muy parecido ya a lo que vimos, así se pueden maximizar la clase. Bueno, vuelvo a poner en pantalla. ¿De dónde miraría? ¿Qué unidades? Miro las unidades de agosto, listo, ya está. Tomo las del artículo A y las del artículo B. ¿Las de las de julio? julio. Las de De julio julio. también. ¿Quién se atrevió a decirle que no a un profesor? Por favor. Obviamente no, ¿no? ¿Por qué? Tengo que pensar, yo voy a cobrar lo que vendo en qué momento. En Y julio. ahí en agosto lo que el de agosto es el 80, pero el 20 cobro de lo que venía de julio. Ajá, entonces, tengo que tomar las unidades de qué mes. De ¿Te julio animás? y de agosto. De julio y agosto. Ya. A ver, pero para conciliar este numerito de créditos por Ah, venta. solo de julio. De Julio, junio nada más. el de Perfecto. junio, el 20%. Perfecto. de julio. Esperen que me Ojo. posiciono bien. Voy a tomar de las unidades 1.800, ¿sí? Y 1.900, lo puedo hacer así. En realidad cada una iba a valer 20 pesos y 25 era, ¿no, Jorge? Sí. Sí, sí. Esto en realidad cobraría así todo, pero no es que cobro el todo, sino que cobro nada más que el 80% del contado, por ende, el 20% es lo que me queda pendiente como diferido, ¿no? Sí. Y entonces acá vamos a ver si suma. Ahí todos lo vimos. Está quedando horriblemente grande, perdónenme. No, vamos a ver. Ahora lo achicamos. ¿Sí? ¿Cómo estaríamos ahí? Bien. Bien, Sí, bien, profe. Una vez que uno tiene, perdónenme que se nos está moviendo toda la pantallita, porque tocamos mucho. Una vez que yo tengo lo que digo, el anclaje, o sea, puedo conciliar el primer número, hago la escalerita. La escalerita le llamamos a ver que una vez que uno tiene la metodología de trabajo, al menos a mí me resulta más sencillo. Voy entonces a la política de cobranzas, digo que estos 16.700 pesos surgen de hacer el 20% de las unidades de julio para el artículo A por 20 pesos más el 20% de las unidades de julio para el artículo B por 25 pesos. Para el mes de agosto, tomo las unidades de agosto vendidas por el 80% más, ahí lo vemos, ¿sí? Sí. Lo estaríamos teniendo aquí, que en realidad también lo tengo directamente, puedo tomar de agosto, que lo tengo acá de vengado, ¿no? Acá no es que seamos vagos, sino que maximizamos el tiempo. Puedo hacerlo de los dos modos, Ariana por suerte me dice que sí con la cabecita. El paso más simple es o bien razonarlo, como lo estábamos haciendo recién, o más fácil, miro para arriba y tengo ¿cuántos fueron mis ingresos? Y a esto le calculo el 80%. El 20% restante es en septiembre. Todos vemos que la suma de este renglón me da los 125.000 de acá. ¿Voy muy rápido? No. Bien. ¿Sí? En septiembre. Tomo lo que vendí en septiembre, los 135.500 pesos, le aplico el 80%, va a septiembre. Y el 20%, lo que me queda pendiente, va a octubre. Sumo los dos y cotejo que me vuelvo a dar.
En agosto, tomo lo que vendí en agosto, le aplico el 80%, me da 79.600 pesos, el 20% es 19.900 pesos, la suma de los dos me da los 99.500 que tenía aquí. Estos 19.900 pesos, ¿qué son? Créditos por venta. Créditos por ventas. Ah, El proyectado. Lo marco Para el para proyectado. el proyectado. Excelente, allí varios lo están diciendo. Y entonces, eso hasta allí también es más o menos fácil, Ariana, ¿no? Porque si pienso, miro para arriba, tomo el primer renglón del presupuesto económico, 80-20 en este caso, y ya voy haciendo toda mi escalerita, ¿no, Sofi? Lo que me queda pendiente es créditos por ventas. Sofi Pérez decía ahora, ¿estaríamos bien, Alexia? ¿Sí? Profe, ¿le hago una consulta? ¿Escuchamos? El 20%, o sea, lo que es contado a 30 días, es siempre agarramos el mes anterior, el precio del mes anterior para poder hacerle el cálculo, ¿no? Y no tenés otro dato acá. Ok. En la realidad, viste, es un temita, ¿no? Si no te dicen, bueno, hay algún ajuste y demás, pero eso lo podemos ver dentro de las consultas, por supuesto, como digo yo, disasociar lo que es consulta para aprender de consulta para el día de la foto. Para el día de la foto va a ser como estamos viéndolo, ¿verdad, Tommy? Perfecto, buenísimo, gracias. Muy bien, ¿sí? Bueno, ¿cómo sería la política de inventarios? En este caso lo vamos a leer, ¿cuánto nos decía? Vamos a mirar acá, que me decía que la política de inventarios, que va a tener incidencia para hacer los pagos de la materia prima, la mano de obra directa y la carga fabril, por eso siempre sugerimos hacerla primero, ¿sí? Y es tener el 70% de las unidades a vender al mes siguiente. Entonces, lo único que yo tengo que hacer acá, de nuevo, es ser muy prolija y poner entonces, si voy a tener que tener ese 70% antes, el stock de estos saquitos, ¿sí? Es, si voy a hacer 100, vender en el mes de agosto, que justo empieza mañana, hoy tengo que tener 70 hechos, no 100. 70. Entonces, el mes anterior tengo que tener hecho el porcentaje más alto, el 70%. Eso sería mi stock. ¿Y el stock a qué cuenta me lleva? Bienes de cambio. Bienes de cambio. A bienes de cambio. Entonces, lo primero es pensar que en esta partecita, creo que en el video puse a cápite, que no sabemos qué es, pero queda lindo, en esta partecita voy a tener dos grandes análisis. Uno para el activo con los bienes de cambio y otro para el pasivo con proveedores o sueldos a pagar, en mérito a que seguimos teniendo ellos dos diferidos, mientras que la carga fabril se paga al contado. Entonces, bueno, hoy nos viene como anillo al dedo el día, ¿no te parece, Narela? 31 de julio, mañana me dicen, empieza agosto y tenemos que hacer 100 de estos saquitos, pero hoy estoquear 70. Entonces voy a tener 70 unidades, componente físico, por el componente monetario, es decir, la suma de materia prima, mano de obra directa y carga fabril, y eso tiene que conciliar con mis bienes de cambio. ¿Hablé muy rápido? No. Clarísimo. Y para Sí, el pago, ¿podrías repetirlo? sí, siempre voy a tener en la política de stock, por ejemplo, mañana empieza el mes de agosto y tengo 100 unidades para vender. Si la política de stock es el 70%, 70 unidades previamente hechas. ¿Sí? O sea, el porcentaje que me indica de cuánto tengo que tener de stock, que multiplicado por el costo me da la cuenta bienes de cambio. Entonces, vamos a mirarlo, a ver qué tal, qué nos parece. Y acá vamos a tener que... ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, aquí estamos, ¿escuchamos? O sea, que el volumen normal de producción en el mes tendría que ser el 100 y es 70 del mes siguiente y 30 de ese mes, sería. Me encantó, ahí me puso, viste, la terminología del costo unitario, el volumen normal. Vamos con Cristian Martínez. A los efectos de constituir el stock es únicamente el 70%, porque el otro 30% te va a incidir, pero para los pagos, es decir, para el pasivo, no para el activo. ¿Me das un crédito fiscal de 2 minutos y un cuarto? A ver si cuando lo vemos con un numerito queda mejor. Listo. Porque, a ver, acá vamos a tener, si la política es 70-30, voy a tener que empezar siempre
con un mes de antelación. Entonces, si mi presupuesto era agosto, septiembre y octubre, pero mi política de inventarios me indica que yo trabajo con un porcentaje X a 30 días antes, entonces siempre empiezo desde julio. ¿Eso está bien? ¿Por qué empiezo desde julio? ¿Sí? Sí, ahí sí. Julio, Sí. agosto, septiembre y octubre. Tengo 2 artículos, entonces también hago desagregados, artículo A y artículo B. Y primero vamos a ver la primer patita, o sea, el componente físico. ¿Cuántas unidades? Deme un minutito que se está sumando Leila. Profe, una consulta. Si me esperan un segundito, así lo muestro todo y ya estamos. Sí. Voy a julio y acá voy a decir, tengo este numerito, pero es que surge de, por un lado, vamos a tener las unidades de agosto, las vamos a buscar, vamos a ir al enunciado, ¿sí? Y acá yo en el enunciado tenía que en agosto, para el artículo A, hacía 2.500 unidades. Pero en realidad las voy a tener producidas en julio, o sea, el 70%. Y para el artículo B hago 3.000 unidades, pero para poder venderlas en agosto las tengo que tener hechas en julio. ¿Eso está bien? Sí. ¿Sí? Ahora, eso me va a servir para los bienes de cambio. O sea, esto por... ¿Cuánto era el costo del artículo A? 7 más 3 más 4 daba... 14 y 14 y 18. Perfecto, lo que lo están diciendo. Entonces, multiplico estos dos, ¿sí? Y vamos a verificar si la suma de estos dos nos da los bienes de cambio que los tendríamos que tener aquí arriba por 62.300 pesos. ¿Todos lo ven? ¿Que acá lo tengo? Sí. Ahora, alerta roja, ya que tenemos el saquito rojo y puesto. Cuando quiero pagar, tengo que tener en cuenta que hubo un 30% que también hice de producción. Entonces, ahí es donde juega la política de unidades. Les voy a pedir disculpas porque acá está desprolijo, pero así lo hacemos en línea. Después paso a la solución donde está prolijito. Las 1.750 unidades surgían de ser 2.500 de agosto por el 70%. Y las 2.100 unidades surgían de ser las 3.000 unidades de agosto por el 70%. Decíamos, atención, estas son todas unidades, pero usted también hizo como unidades el 30% de julio, que era de 1.800 para el artículo A por el 30%, más 1.900 del artículo B por el 30%, nos dan 540 y 570. ¿Cuánto serían en total las unidades del artículo A que hago? 2.290. 90. 2.290 y del artículo B 2.670. 2.670. Bueno, acá está más prolijito. Quiere decir que el pensamiento es el siguiente. Yo estoy posicionada en el mes de julio, hoy, 31 de julio, ¿sí? El porcentaje más alto se aplica sobre las unidades del mes que le sigue, de agosto. Y el porcentaje más chiquitito del mes que estoy. Voy a agosto. Porcentaje más alto, 70%, se aplica sobre las unidades de septiembre. 30%, porcentaje más chiquitito, sobre las de agosto. Voy al mes de septiembre. Porcentaje más alto se aplica sobre las unidades del mes que le sigue, que es octubre. Porcentaje más chiquitito sobre las unidades del mes que estoy, que era octubre, bien digo, creo que estaba ya ahí. O sea, voy haciendo una escalerita y ahora escuchamos una personita, creo que era Fernando, no sé si se vinculaba con esta la consulta, y otra personita también quería hacer una pregunta. Yo, Leandro, yo, profe, lo que quería preguntar sobre el tema de política de stock. ¿Estaría mal ubicar en la fila, por ejemplo, de, no sé, artículo A, poner el monto que tiene que ir de 70%, después el 30% en unidades? Yo al menos me manejé así en hacerlo. Bien, obviamente que estos son HS, ahora sí, ya cuando uno lo haga, de repente dice, uy, la verdad que Andrea hace muchos pasitos y yo lo estoy haciendo ya en uno solo y lo hago rápido y ya está. Ya una única fila. Creo que es el procedimiento que esté correcto, perfecto, sí. ¿Y Fernando? Sí, ahora como lo marcó recién, me quedó más claro, sí. A ver entonces,
decía, las unidades de julio van a ser, lo acabamos de mencionar acá, lo tenemos acá armadito, el 70% de agosto, que daba 1750, y el 30% de julio daba 540, esto me da 2290, linké acá. El artículo B... Acá capaz estaría bueno que ponga el comentario atrás que es 70 de julio y abajo 30 de agosto. O hacerlo claro en 2 renglones, el 70 y el Como lo 30. hizo ahí, pero ponerle al el lado qué es 70 y el cada uno. 30. Para claro, cuando está lo dentro veamos. de la celdita, ¿no? Sí, sí, puede ser también. Entonces acá tendríamos el 70% aquí, obviamente esto sería el 70%, ¿sí?, del mes de agosto, y acá sería el 30% del mes de julio. ¿Eso? Eso, ahí está. Gracias. ¿Sí? No, de nada. Hay otro curso que nos pide que les marquemos todo con colorcitos distintos, está quedando el cuadernito ese... Sí, pero les está sirviendo. Así que lo importante es que nosotros estamos a disposición, ¿sí? Entonces decimos, 70% de agosto era 1750, 30% de julio era 540, cada uno vincula con las unidades del artículo A. Para el artículo B, 2100 de agosto, el 70% era el total, y el 30% de julio, eso me da 2.670 pesos. ¿Ven que acá todo esto son unidades? Ven que acá lo pusimos bien grande, lo vamos a remarcar, son unidades de julio, unidades, tanto 2.290 como 2.670. ¿Cómo calculo las de agosto? ¿Quién lo dice del artículo A? 70%, perdón. Sí, escuchamos, ¿no? ¿Quién está hablando? 70% Ari. Perfecto, Ari, vamos. El 70% de las unidades de septiembre y el 30% de las unidades de agosto para el artículo A. ¿Y para el artículo B? Lo mismo, 70% de las unidades de septiembre y el 30% de las unidades de agosto. Excelente. Para lo que decía antes Lean, sí se puede hacer en un solo renglón, solo que a nosotros nos sirve más, y volvemos a sugerirlo de este modo, en mérito a que después, cuando pago, cada uno va a tener un precio distinto. Pero si uno es prolijo, como se entienda cada uno, lo importante es el procedimiento que esté correcto. Eso Yo lo recuerda. hacía en 2 filas, profe, cada artículo. Bien, claro. No está mal en realidad. No. Ariana, entonces septiembre, ¿cómo sería? O a otra personita, pero ya que... El 70% de octubre. ¿Quién está hablando y el- ahora? Un varoncito. Tomás. Tommy, bien, perdona que no te reconocí, ¿eh? Y el 30% de septiembre. Entonces nos daría 2.340 para el artículo A y 2.540 para el artículo B. ¿Y en octubre quién lo dice? ¿Quién se anima? El 70% de noviembre y el 30 de octubre. ¿Y ahora quién habló? Yo, Sandra. Ah, excelente, Sandra. Con lo cual ya lo teníamos armado, y esto es muy importante porque después nos va a servir para el diferimiento, ¿no? Así que se ve que practicaron bastante, me parece, presupuestos el fin de... Vamos con los pagos. ¿Quedó Profe, claro? ¿le puedo hacer una consulta antes? Sí. Como en Eh, Según el enunciado, ¿no es 80-20 la política de cobranzas? Pero Claro, la estamos en política de stock. inventario sí, pero esta es la de stock. Ah, ok, perdón. La de cobranzas es 80-20 y la de stock es 70-30. Ah, es Está bien, excelente. disculpa. Que se confunde porque el otro día era al revés. Así que está perfecto, Gastón. ¿Sí? Hasta Hasta ¿le puedo hacer una vamos a consulta? recordar, sí, que la política de inventarios es la llave para poder hacer lo que son después los pagos. ¿Escuchamos otra consulta? Sí, perfecto. Para el balance proyectado voy a usar esas últimas unidades de octubre. Y ahí, a ver, ¿cómo pensaríamos? Estoy leyendo que también había dudas por aquí, pero no. ¿Cómo sería? ¿O sería la de noviembre? ¿Sí? Depende qué parte del balance proyectado, ¿no, Vivi? No, sí, la de bienes de cambio, perdón, no me expresé bien. Claro, entonces voy a tener Gracias. los bienes de cambio, cuando cierra el 31 de octubre, ¿sí? Voy a tener que tener en consideración que El 70 de noviembre y el 30 de para bienes de octubre. cambio nada más.
¿No es solo el 70, profe? No, solo el 70 de... Solo 70 de Ah, noviembre. claro, porque el 30 Para no bienes de Sí, son los cambio, 70. únicamente el 70% de noviembre, Vivi, pero esas Ah, unidades, eso quería saber, porque tenía esa duda, no sabía para sacar bien el bienes de cambio el proyectado. de cambio, tenés que al 31 de octubre mirar el mes que le sigue, es noviembre, entonces únicamente el porcentaje alto es lo que estoqueás. Ahora, lo que preguntaba Vivi sobre esas unidades que recién se calcularon de octubre, sí te van a servir para balance proyectado, pero para las cuentas que queden con pagos pendientes. Por ejemplo, materia prima y mano de obra. Así que estás bien encaminada, Preciosa, ¿sí? Bien, gracias, profe. Bueno, vamos a los pagos. ¿Te parece, Alexia, que se me está aburriendo la niña? No, ¿vamos bien? Vamos. ¿Sí? ¿Quién me ayuda? Dice que la materia prima se paga el 100%, vamos a sacar todo este mamarracho que después quedan y me olvido de sacarlos, que tenemos aquí, la materia prima se abona al 100% cuenta corriente a 30 días. ¿Cómo haría este pago? Yo tendría que partir del estado de situación patrimonial, la cuenta de proveedores tendría que ser el saldo a pagar, serían ¿Verdad que voy a las denunciarlo? O sea que acá, estos 40.060, vos decís que debería ser el mismo numerito que tengo en proveedores acá, estos 40.060, ¿no? Y lo vamos a poner, ¿qué te parece? 40.060 con 40.060. Si yo acá tenía 2.290, eran las unidades que había calculado del artículo A, eran estas de acá, ¿no? ¿Cuánto era el costo de la materia prima? 7 para el artículo A y 9 para el B. ¿Quién lo dijo? Sofía. Sofi, perfecto. Entonces, allí Alexia decía 2.290 unidades, la saqué de la política de stock que ya habíamos calculado, a 7 pesos, 16.030 pesos, y los 2.670 unidades las tenía de la política de stock que ya había calculado a 9 pesos. Eso me da 24.030 pesos. La suma de los dos es 40.060 pesos, y acá dice, no sé si se llega a alcanzar a leer, que es la comprobación del balance de inicio. ¿Todos lo ven esto o estoy hablando demasiado rápido? A ver, cuando voy a hacer el pago de la materia prima para conciliar proveedores, que siempre se sugiere verificar que me dé, así estoy segura que el procedimiento que voy a aplicar es el correcto, tomo las unidades de la política de stock que ya calculé, pero las multiplico únicamente por el primer renglón, por el de la materia prima, nada más que ese. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, perfecto. Entonces, teniendo ese procedimiento ya en la cabecita, ahora voy a aplicar que en agosto tengo la misma cantidad que tenía de agosto, lo ven que lo saco directamente de arriba, que ya no miro nada del enunciado. Las unidades miro en septiembre lo que hice en agosto, porque las pago a 30 días. A 7 el artículo a 9 el artículo B. Vamos por allí. Después tenemos, a la parte que hacemos magia. Después tenemos las de agosto, ¿sí? Las de septiembre las voy a pagar en octubre, y acá la multiplico 7 para el artículo A, 9 para el artículo B. Y las de octubre las voy a pagar diferidas en noviembre, 7 para el artículo A, 9 para el artículo B. Quedó un colorcito espantoso, lo vamos a sacar. Vivi, esos 36.240, ¿qué son? Los proveedores del balance proyectado. Perfecto, ¿sí? Que van. Ya ahí lo tendríamos bien determinado, y ahora voy a el presupuesto de pago de la mano de obra directa, y de nuevo, esperen que baje demasiado, así lo volvemos a ver, que me posiciono y tomo las unidades de julio, las pago en agosto, pero las 3 y 4, que es dato. Las unidades de agosto las pago en septiembre, y ahora es 3 y 4, porque me decía que se pagaban el cuarto día del mes siguiente. Las unidades de septiembre las pago en octubre, 3 y 4, lo que fabrico en octubre lo pago diferido en noviembre, 3 y 4. ¿Qué cuenta es, Alexia, esa? Cuentas a pagar. ¿Cómo se llamaba esa cuenta? Que se anime el que quiera, ¿eh? Sueldos a pagar del balance proyectado. Sí, perfecto. Y la carga fabril directamente nos decía que se pagaba en el mismo mes en el cual se devengaba, así que va agosto con agosto. ¿Vemos que ahora marco agosto? Y va por 4 y por 5,
septiembre entonces tengo septiembre por 4 y por 5, octubre tengo también por 4 y por 5. Y ahí voy haciendo todas las sumas y los ingresos brutos se me hizo una laguna. ¿Quién me ayuda? Carlos, ¿de dónde lo saco? Ingresos brutos va a ser Es el 3% de tus ventas. Claro. El inicio, profe. Lo sacás del Claro, pero en agosto voy a tener que pagar lo de julio. Ajá. Alexia. Claro. En agosto lo de julio, en septiembre lo de agosto. ¿Y el primero O sea, que Alexia, de dónde lo saco? El primero, bueno, en el estado de situación patrimonial voy a tener impuestos a pagar, entonces ese saldo de impuestos a pagar que va a ser el salario. Se me están aburriendo, me voy a apurar. No. Estos 2.505 decimos, Alexia, por las dudas, porque yo me perdí un poquito, ¿eh? Sí, Entonces, los dos yo que tenía el 2.505. balance de inicio, como me decía que se pagaba el 12 del mes siguiente, va a ir al mes de agosto. Acá tengo los 2.505. Obviamente que también lo podría corroborar, porque como tenía las unidades... Calculándolo sobre las ventas, ¿no, profe? Exacto, exacto. Así esa vocecita tan dulce fue de... Camila. Claro, Cami, uno puede conciliarlo, más allá del dato ese, puedo desconfiar, como bien contadores que somos, y decir, bueno, a ver, pero las unidades que vendí en julio le aplico el 3% porque tengo los datos de unidades y tengo el dato de la venta. Así que se puede hacer de los dos modos, no me pongan nerviosa, que después los enunciados si no llegan a dar me pone muy nerviosa. No, va a dar. Si algo no llega a dar, o si yo creo que no está dando, lo escribo, ¿no? Y digo, no me está conciliando la cuenta a proveedores y debería dar tanto. Y nada me detiene, voy para adelante y brillo. Y entonces, si partía de los 2.505... Perdón, o sí, sea, para corroborar si el del balance o si la lógica que vamos a seguir está bien, tengo que tomar el 3% de las ventas de junio. de las ventas Me de tendría que dar- julio, sí, de vengadas, ahí bien simple. Unidades de julio del artículo A por los 20 pesos, más las unidades de julio del artículo B por los 25 pesos, eso el 3% te debería dar. Ahora me pone nerviosa porque no sé si da. No, sí, creo que sí. ¿Y cómo seguía entonces ahora, Alexia? El primero ya lo tengo, estos 2.505. ¿Y lo demás? Además ya lo Podemos habíamos sacar calculado. del presupuesto económico, ya lo Ah, tenemos bien, calculado ahí. mi querida iglesia, mis filigreses están todos ahí a full, ¿eh? Entonces, estos 3.750, ¿en qué mes van? En septiembre. Estos 4.065, ¿en qué mes van? En octubre ¿Y estos 2.975 qué son? me va a quedar en el impuesto a pagar para el proyectado. Espectacularmente brillante. Así que acá lo tengo, con este color horrible, se ve ahí 2.965. Voy al presupuesto financiero. Estos 10.000 pesos, ¿de dónde los saco? El inicio El de estado de la... situación patrimonial, sí. Exacto, el balance de inicio, vengo acá, tengo la caja por 10.000 pesos. ¿Los ingresos de dónde los saco? De las cobranzas. Lo chequeamos, a ver. Te va por acá, 116.700 pesos, me dio el mes de agosto y también constituye el ingreso para el mes de agosto. ¿Cobraba algo más? Cobraba, me decía, por el último punto, un Plazo plazo fijo. fijo que era de 50.000 pesos por el total, con intereses incluidos, el mismo 1 de agosto, para que no me genere suspicacias. Así que acá en agosto sumo directamente 50.000 pesos. ¿Y estos egresos de dónde surgen? Subirlo un poquitito. Los pagos. Del Los pagos de la Total. materia prima, la mano de obra directa, la carga fabril y los ingresos brutos. Esto me da los 90.115, saldo final de agosto, saldo de inicio de septiembre, más los ingresos por 133.400, obviamente no tengo ningún ingreso adicional por plazo fijo, y todos los egresos sumados, materia prima, mano de obra directa, carga fabril e ingresos brutos, me dan 93.520, los 129.995 pesos es el saldo del mes de septiembre, que a su vez es el de inicio del mes de octubre, y aquí tengo los ingresos que surgían del presupuesto de cobros, menos todo lo que pagué de materia prima, mano de obra directa y carga fabril, el saldo me da 155.820. ¿Qué será Profe. esto? Sí, un segundito. Es el inicio del activo Del proyectado, caja y banco. Exacto, caja y banco del proyectado. Hasta aquí entonces lo que tendría que ver con la parte de el presupuesto financiero con su política de inventarios, la política de cobranzas y los pagos después a partir de la política de inventarios, de materia prima, mano de obra directa, carga fabril
ingresos brutos tenía su propia política. Gracias infinitas. Seguimos con el mismo ejercicio en lo que corresponde al balance proyectado, y acá decíamos que la sugerencia, como bien marcaba Alexia, es tomar el balance de inicio en cuanto a las cuentas y después ir viendo cada concepto. Y dale se ve que algo importante nos pasó en el 2021, pero es el 2023 en el cual estamos, por suerte, somos libres como palomillas. Caja y bancos es la primera. Esta cuenta, este numerito, ¿de dónde surge? Del financiero, del presupuesto financiero. Saldo final. El final del presupuesto financiero, excelente. Créditos por ventas, 19.900 pesos. ¿De dónde surge? Del presupuesto de cobranzas. Impecable. Un segundito aquí arriba, que lo teníamos acá, en el presupuesto de cobranzas, y ya lo habíamos apuntado. Luego entonces teníamos los bienes de cambio. ¿De dónde surgen? Ajá, ahí tenemos el temita. De lo que te queda. El 70% de noviembre. Claro, estoy al 31 de octubre, entonces vamos a hacerlo directamente desde el enunciado, ¿sí? Donde tenía todos los datos. Yo estoy posicionada acá, al 31 de octubre. Al 31 de octubre tengo que tener hechas el 70% de las unidades de noviembre. O sea, de estas 2.400 y de estas 2.200, únicamente el 70% es lo que tengo en stock, ¿sí? Por ende, serían 1.680 para el artículo A y para el artículo B, 1.540. ¿Sí? Sí, lo estoy allí repitiendo simplemente. Y el costo del artículo A era 14 pesos y del artículo B era 18 pesos. Así que acá hacía 1.680 por 14, que nos quedó así. Y por el otro lado, 1.540 por 18. Y acá la suma de los dos, vamos a ver si nos da 51.240, que es este numerito que tenemos acá, que acá igual está explicitado y acá dentro de la celdita está puesto cómo surge el dato. ¿Todos lo vimos? Entonces, en resumen, para sacar la cuenta bienes de cambio, la que va en el activo, únicamente tengo que tomar el porcentaje más alto, lo que constituye el stock al 31 de octubre, que son las unidades vendidas del mes de noviembre por el 70% por el costo del artículo A y las unidades vendidas del artículo B por el 70% por su costo. ¿Quedó bien eso? ¿Fue muy rápido? ¿Solo el 70%? Solo ¿Y el 30% no? Porque el activo está conformado únicamente por lo que tengo adelantado de bienes, ¿sí? Lo otro va a tener incidencia en las cuentas del pasivo, en proveedores y en sueldos a pagar, ¿sí? El activo es las unidades del 70% por su costo. Y el pasivo es con las unidades del 70 y el 30 por lo que pago de cada elemento, ¿sí? No sé quién preguntó, creo que es Helen por la vocecita, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Ahí, Gracias, profe. Mejor. No, por favor. Vamos Sí, entonces con la cuenta que sigue. Tenemos otros créditos. ¿Qué eran estos? Los Los seguros o los alquileres. Alquileres. ¿Y me había quedado algo pendiente? 1.000 pesos. De alquiler. ¿Y los rodados? Queda igual el valor de origen. Pone el valor de origen y se agrega la amortización. Estos 1.000 pesos, vamos a repasar por los otros créditos, me había olvidado del presupuesto económico. En cambio, el rodado tenía del balance de inicio 50.000 pesos y la amortización acumulada, que acá lo pusimos mal, es de rodados, sí, perdonen, ¿eh? Y aquí vamos a tener que es 2.500 pesos, ¿sí? ¿Alguien quería preguntar algo? Me parece que no, que quería decir esto, ¿correcto? No, profe, sí, yo. Sí. Sé que lo dijo, pero ¿puede volver a repetir cómo se conformaba el saldo de caja y banco? Sí, el saldo de caja y bancos es el número que nos dio del presupuesto financiero al final, aquí. Ah, ahí está, perfecto, sí. ¿Sí? No, por favor. Y en proveedor, Gracias. ¿de dónde surgirá? De nada. Del presupuesto De la de materia prima. Claro, de cuando pagaba las materias primas, este numerito que me había quedado acá, los 36.240, venían para aquí, son los proveedores,
Los 15.850 era lo que me había quedado pendiente de pago para la mano de obra directa, también lo corroboramos, lo teníamos acá. Y después ya tenía directamente los impuestos a pagar que surgían de los ingresos brutos que los tenía acá. Este es el total del pasivo. En el patrimonio neto transcribo, o sea, copio el capital, como planteaba Alexia, del balance de inicio. Los resultados acumulados también los copio. El resultado del ejercicio surge de la suma de las 3 utilidades netas en el presupuesto económico. Eso me da 220.365 pesos. Y esto está sumando 275.460 pesos, que concilia activo igual a pasivo más patrimonio neto. Acá hicimos una verificación para en los dos casos igual, ¿sí? Bueno, hasta aquí tendríamos lo que era el material didáctico número 52. Gracias infinitas. ¿Puedo compartir? Bien, entonces vamos a proseguir básicamente avisando que en el aula virtual, en la parte de materiales, subimos recién una serie de resumencitos que tienen que ver con el archivo 3, lo vamos a ver en unos minutitos, es un esquema integral de resumen. Luego tenemos un resumen de costo unitario, un resumen de presupuesto y un esquema integral de resumen que tiene más como objetivo la parte práctica. En primer lugar, vamos a empezar con lo que sería el archivo 6, el de presupuesto, que allí Tomás, si sos tan amable de compartir pantalla y de leerlo, como para ver que acabamos de analizar lo que era el tema de presupuesto, y aquí, en una sola carilla, tendríamos las ideas fuerzas. ¿Te animás a leerlo, Tommy? Sí, dice, el presupuesto, especialmente en relación con este tema, efectuaremos una breve exposición que esperamos que sea de utilidad. Dice, el presupuesto denominado así genéricamente tiene como objetivo ser instrumento fundamental de todo ente para la toma de decisiones. Ese es el punto 1. Perfecto. Por ello se destaca que no es uno de los estados contables básicos, pero que en la denominada contabilidad gerencial es fundamental su aplicación. El objetivo es, partiendo de una situación inicial, balance de inicio, conformar el balance proyectado a una fecha determinada. Podremos así preparar presupuestos de corto, mediano y largo plazo, teniendo en consideración la planificación de la organización y su estrategia. Para lograr el objetivo y realizar el balance proyectado, debemos previamente analizar cada ítem de la compañía, ente y organización relevada y preparar el presupuesto económico y el presupuesto financiero. El presupuesto económico se rige por el principio de lo devengado, el presupuesto financiero se rige por el principio de lo percibido. Planteados a los conceptos iniciales, detallamos cada uno. El presupuesto económico es lo que habitualmente denominamos estado de resultado bajo el método de costeo por absorción. Está aprobado por las normas vigentes. Si bien el análisis del mismo será de utilidad, cada uno de los conceptos, la suma de los importes mensuales, nos dará el resultado del ejercicio, que es el balance proyectado. Luego procedemos a estudiar el presupuesto financiero. El mismo, por la diversidad de conceptos y de políticas, se presenta con sus auxiliares. Comenzamos por el presupuesto de cobranzas, considerando que el mismo, en caso de tener diferimientos, comienza con el importe de créditos por venta del balance de inicio. Luego proseguimos con la política de inventarios, stocks, que es fundamental este planteo porque luego será la matriz inicial para el estudio de cada elemento del costo. Como regla metodológica podemos decir que si la empresa trabaja y de forma corriente, es decir, que no tiene inventarios con antelación al periodo analizado, obviamente las unidades vendidas y producidas coinciden en el periodo. Si constituye inventarios con un mes de antelación al 100% directamente, se desplaza el importe de unidades vendidas un mes. En caso de tener un porcentaje diferente al 100%, el razonamiento es, ese porcentaje se aplica y el número de unidades producidas con antelación multiplicadas por el costo constituyen los bienes de cambio, como rubro genérico. Luego es fundamental considerar que para los pagos de los elementos del costo debo incluir el porcentaje complementario. Concretamente, si tengo 80% estoqueado, ello es del periodo que actúa como reserva, pero debo siempre considerar el 20% del periodo actual que también forma parte de la producción y por ende debo pagar. En palabras simples, si tengo un porcentaje diverso al 100%, mi política de inventario deberá contemplar a los efectos de pago y no bienes de cambio. Los 2% visualmente tendría 2 renglones, dice. Con lo expresado en el acápite, bueno, puedo verificar las cuentas proveedores y sueldos a pagar. Luego,
Mi labor continúa con cada concepto que genere incidencias financieras, es decir, de ingresos o egresos de fondos, que a su vez pueden o no tener que ser incluidos en el presupuesto económico, por ejemplo, la política financiera. Con todos los auxiliares conformo el presupuesto financiero, comenzando por la cuenta caja, que nos dará como resultante el mismo dato para el balance proyectado. El presupuesto financiero es muy utilizado en todo tipo de entidades, pequeñas, medianas y grandes, con o sin fines de lucro, y es más conocida con el término de cash flow. Y ahora, si tengo todos los elementos para lograr el preciso balance proyectado que genera esa felicidad especial al considerar el símbolo de nuestra aproximación a tan alelo, título universitario y ejercicio loable de nuestra profesión. Bueno, también muchísimas gracias allí vos, locutor. Básicamente, aquí en una sola carilla queda el resumen de lo que sería lo que vimos recién con un ejercicio de presupuesto. Observemos especialmente el tema de los porcentajes que allí enfatiza, ¿no? Tengo 2 porcentajes, el más alto, allí lo está marcando excelentemente Tomás, muchísimas gracias. Para la cuenta, bienes de cambio, en el rubro, bienes de cambio genéricamente, por eso lo aclara. Mientras que en los pagos tengo que considerar los dos. Lo imprimimos, lo ponemos abajo de la almohada y con esto mañana ya sale el presupuesto de manera genial. Bueno, hasta aquí entonces será el esquema resumen que se denomina exclusivamente como presupuesto, que está subido en el aula virtual como archivo número 6. Muchísimas gracias por la atención. Aquí entonces, mientras que ya vamos a entrar en el desarrollo de otra temática, pero queremos mostrar lo que es el archivo número 7, que ya sería el esquema integral de resumen práctico para todos los temas que entran para nuestro bello examen. Aquí teníamos el estado de costos, que aplica también obviamente para conceptos de costos, el esquema bien simple, materia prima, existencia inicial, más compras, menos existencia final igual a consumo, la mano de obra directa es la incurrida, la carga fabril es la devengada, acá siempre verifico los conceptos, esto me daba el costo de producción, que dividido por las unidades producidas era el costo unitario de producción, suma, es decir, ajuste de PP, que era productos en proceso, suma inventarios iniciales, restos finales, me da el costo de productos terminados, dividido por unidades terminadas, me da el costo de unidades del producto terminado, perdón, y después tengo en cuenta el ajuste de los productos terminados, suma inventarios iniciales, restos finales, me da el CMV o costo de productos terminados y vendidos. Ejercicio relacionado, el caso La Marina. ¿Ven que aquí lo pusimos en verdecito? ¿Sí? Seguimos entonces con la materia prima, que sería el tercer tema que vimos. Aquí entonces teníamos lo primero, el circuito de producción, con centro de costos, unidad de costos, los rendimientos, el desperdicio, la merma. En la materia prima, el costo, acá tengo que considerar siempre la cantidad necesaria y considerar rendimientos, mermas, donde una materia prima puede tener más de un rendimiento y un rendimiento puede afectar a más de una materia prima. En cuanto a las cantidades necesarias, si bien está explicitado en uno de los ejercicios que íbamos a poner a disposición, lo vamos a decir nada más para que se sepa, no se va a incluir para el día de la foto, que es simplemente hacer reglas de 3, pero insistimos, como no lo practicamos en clase, únicamente se va a tomar lo que es costo, el modelo sería el caso del ALBA, para que lo ubiquemos es el de los yogures, o el de los bocaditos, que son unas materias primas que están en la misma clase en la cual vimos las camisas. El de limpia todo, el de burbujas, no sería un modelo de examen, ¿sí? ¿Eso va quedando claro sobre qué enfatizar? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Vamos entonces con la carga fabril. Acá vamos a aplicar tanto lo que es distribución primaria y secundaria como a la distribución terciaria. Acá teníamos los conceptos, vamos a verificar que sean carga fabril. En la distribución primaria, separar por centros, elegir y justificar las bases, y que aquí no es necesario hacer la regla de 3, podemos ejemplificar solo una, por eso ahí pusimos la sugerencia como para hacerlo más ágil y uno simplemente saca los cálculos. Después en la distribución secundaria, sí justificar el orden de cierre, por eso también habla de la elección y justificación de las bases, y al cerrar, siempre restar la base del centro que se cierre de los que ya están cerrados. Acá sugerimos ver tanto el que dio Lara, que era el de distribuidor sur, pero especialmente que quedó más cortito el de repartiendo a costos. Con distribución terciaria se toma como un ejercicio separado, que lo vamos a repasar, pero de manera sincrónica con el caso del modular, que es uno de los que se subió hoy y recién se subió el video.
La distribución terciaria, entonces el centro es monoproductor, quedaría expresado en unidades. Si es poliproductor o no monoproductor, tengo que ver los módulos de aplicación, que es expresar el BNP en un denominador común, y siempre el costo se calcula aplicando, es decir, multiplicando la tasa por especificación. Quiere decir, si yo tengo peso por hora hombre, lo multiplico por la hora hombre. Peso por hora máquina, lo multiplico por hora máquina, y es más conveniente el que tiene mayor incidencia económica dentro de la carga fabril. Aquí pusimos modelo de examen, repartiendo costos y el modular. Y después ya vamos a lo que es costo unitario. En esta parte, si bien acá hicimos un resumen, vamos a decir que es muy importante leer el de Word, que en unos minutitos lo vamos a hacer. Teníamos el circuito de producción, igual que lo que recién planteamos en materia prima, muy importante hacer énfasis en los almacenes. Podemos tener almacén de materia prima, podemos tener almacén de semielaborados, como en muchos casos vimos, podemos tener almacén de productos terminados, como el caso Dream Team, o básicamente también el que habíamos mostrado dentro de lo que sería cuando pasaba al final en algún ejercicio que vimos de como San Sebastián, que tenía también una expresión allí al final. Aquí siempre tener en cuenta que la cantidad neta de un centro de costos es último ingreso y, bueno, básicamente cómo se conforma todo esto, ahora lo vamos a leer con ayuda seguramente de Tomás. El costo del centro de costos 1 es materia prima, hay que tener en cuenta las cantidades necesarias, en mano de obra que sea salida de máquina, siempre si no se aclara a tener en cuenta lo que es esa salida de máquina, porque es más simple. En la carga fabril, en el numerador va la presupuestada, en el denominador, si es monoproductor, queda expresado en unidades siempre, aunque me diga el dato en horas máquinas, en horas sombra, en jornales directos, siempre lo tengo que pasar a través de una regla de 3 a unidades. Y si es poliproductor, ahora lo explicamos en el centro de costos 2, acá decíamos si el BNP está expresado en módulo, debe ser traducido a unidades, entre comillas, esto referido a lo que acabo de decir de horas máquinas, horas sombra, jornales directos. El almacén de semielaborados únicamente se utiliza para el cálculo del costo, quiere decir que acá no vamos a agregar ni materias primas ni mano de obra, sino que vamos a verificar el costo al ingreso y el costo al consumo. En el centro de costos 2, si llegamos al costo del semielaborado que surge del almacén anterior, la materia prima y mano de obra directo igual a lo que expresamos en el centro de costos 1, el recupero del desperdicio era cantidad necesaria menos cantidad neta por el porcentaje susceptible de ser recuperado por el componente monetario. En la carga fabril explicamos cuando es poliproductor se debe expresar el volumen normal de producción en un denominador común vía regla de 3, elijo ese módulo por incidencia económica, y acá más que modelos de examen lo que pusimos es un orden de estudio que nosotros sugerimos, empezar por el ejercicio de las puertas, que era muy simple, donde muchos de los datos ya estaban dados, el de todo frío, luego el de las camisas y luego cualquiera de las variantes de las pizzas. Seguimos entonces con lo que tenía que ver con... Perdón, ¿le puedo hacer una consulta justo en ese punto? Sí, Que sí. tiene que ver con la práctica respecto a la carga fabril. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando había dado la clase de material didáctico 21, Sí. y había hablado sobre el tema del nivel mayor de incidencia económica. Ahora que había tomado obras máquinas, porque era el nivel mayor de incidencia que había en ese ejercicio. Ahora lo vemos, ¿te parece, Lea? Ahora compartimos sí. y vemos puntualmente. Buenísimo. Así nos ayuda también con ese repaso. Gracias. Y allí decíamos en ABC, vamos a tener entonces, también este tema está en desarrollo, sabemos que tenemos que dar un modelo más, que es materia prima y mano de obra, se calculan con idéntico procedimiento que en el método tradicional. Para el cálculo de la carga fabril se procede, primero veo todos los conceptos y si tengo actividades de apoyo las saco. Luego tengo que efectuar esa segregación, vincular lo que es cada actividad con el inductor, que sería analógicamente como una base de distribución de carga fabril, y hago cada tasa por cada inductor, y ahí vamos a tener entonces el costo que se va a tomar exclusivamente costo por ABC, no comparado con método tradicional. Acá, perdonen que no lo dejé a la vista, que el modelo de examen es el caso nivel. Si bien también habíamos dado Matter Electric, va a ser más parecido a nivel. El de Gamma Visión, también había consultas sobre ese ejercicio, que tiene algún temita con la redacción que puede generar confusión. Igual vamos después a responder esa duda. En los proyectos de inversión, bueno, aquí únicamente vamos a calcular el valor actual neto. El objetivo aquí vamos a tener que tomar una decisión. Y vamos a ver entonces
con el flujo de fondos que se nos presente y la tasa, lo que aplique, el modelo allí es el de buscando utilidad, que por ahora es el único que dimos. En un minutito les vamos a comentar cómo vamos a seguir igual dando lo demás. Los de presupuesto, acá lo acaba de leer Tomás, que le volvemos a agradecer por su colaboración. Modelos de examen sería el 39, que es el que vimos en clase parcialmente, después estaban los videos pregrabados. El 40, que es el que se hizo en equipo como evaluación de formación académica, y tenemos ahora, estamos subiendo el video pregrabado también. El que acabamos de hacer, que es el 52, y del libro de claves para costos, pusimos a disposición el caso Solanas, que también está por aquí, ahora lo vamos a buscar en el material didáctico, tiene un enunciado y solución, pero ¿cuáles son las consideraciones del índice? En realidad son las que estamos diciendo ahora. Es un ejercicio muy largo, porque es de la época en las cuales los exámenes se tomaban en 4 horas, puede servir para practicar políticas de cobranzas, políticas de pagos, pero claramente va a estar el objetivo hacia más un trimestre, por lo que hace unos minutitos conversábamos, ¿no? El tiempo que tenemos a disposición para el desarrollo del ejercicio. En lo que corresponde a toma de decisiones, es otro tema que está en desarrollo, y aquí entonces decíamos que bueno, vamos a partir del estado de resultados, por absorción, el directo variable, las diferencias, lo vamos a ver en un minutito aquí, y después vamos a volver a leer esta partecita. Modelo de examen el 46, que era la mejor decisión, los graduados. Insistimos, igual este tema está todavía en desarrollo. Hasta aquí entonces la grabación. Muchísimas gracias por la atención en lo que corresponde al esquema integral de resumen práctico. Gracias. Con lo que sería el esquema integral de resumen número 5, aquí estaríamos dentro de la esfera de costo unitario, en una sola carilla, en formato de Word, también un resumen de lo que aplicaría para este concepto. Tomás, te cedemos la palabra. Muchísimas gracias por tu ayuda. Bueno, en costo unitario, especialmente en relación con este tema, efectuaremos una breve exposición que esperemos esa utilidad. Se sugiere efectuar el circuito de producción. Para mayor claridad en la exposición lo detallamos completo. El almacén de materias primas está al inicio. Su consumo representa la cantidad necesaria de la materia prima que ingresa al centro de costos número 1. Luego del centro de costos número 1 se obtiene un semielaborado que constituye la cantidad neta del centro de costos 1, equivalente al BNP. Y eso es lo que ingresa al almacén de semielaborados. El consumo del almacén de semielaborados es la cantidad necesaria del centro de costos 2. Del centro de costos 2 surge un producto final que sea la cantidad neta de ese centro, equivalente a su BNP. Y en caso de corresponder, el ingreso de almacén de productos terminados. Presentados los datos, considerar. Cada centro de costos tiene una unidad de costo relacionada. En el costo debo considerar la cantidad necesaria de materia prima, es decir, incluye desperdicios y mermas. Una materia prima puede tener más de un desperdicio y un rendimiento. Puede afectar a más de una materia prima. La mano de obra se incluye en el costo es a salida de máquina. El costo es la suma de materia prima, mano de obra y carga fabril. Analizamos entonces el tercer elemento. La distribución terciaria o tasa de aplicación de carga fabril se constituye efectuando carga fabril presupuestada dividido el volumen normal de producción. Importante es que si el centro es monoproductor, el BNP está expresado en unidades y por ende la división ya da el costo unitario de la carga fabril. Si el centro es poliproductor, debo seleccionar el módulo de aplicación más conveniente. En este caso es el que tiene mayor incidencia económica. Los módulos son horas máquina, horas hombre y jornales directos. ¿Qué sucede entonces? La división queda pesos por horas, según el módulo que sea. Entonces, para llegar al costo, usted debe multiplicar, es decir, aplicar por la especificación de cada producto. En resumen, si el centro monoproductor no se aplica, la división es el costo. Si el centro es poliproductor, sí se aplica, es decir, multiplico. Siempre en costos considerar que cada número tiene que tener la expresión de su significado, es decir, pesos, kilos, unidades y metros. Importante no sumar producciones distintas, no expresar en otro módulo, no dividir la carga fabril en 2 y proporcionarla a cada artículo, no hacer una tasa para cada producto, y lo destacable es que la diferencia entre BNP e ingresos del almacén de semielaborados, en caso de existencia final, valuación de materia prima importada y la mano de obra en 2 operaciones.
Bien, perfecto, como siempre, muchísimas gracias allí, Tomás. Y bueno, básicamente ahí vieron que hace énfasis en dos cosas. Primero, los centros, lo que acabamos de consultar, ¿no? Bueno, la idea fuerza. En costas los números son tímidos, tienen que ir de la mano con alguien siempre. Y eso me va a ayudar cuando el centro es monoproductor a dejarlo peso por unidad, y cuando es poliproductor, en resumidas cuentas, lo que pretende decir es que siempre voy a tener que, al número que me dé, multiplicarlo por la hora hombre, la hora máquina o el jornal directo. Y después, lo otro que teníamos son los 3 puntos que están abajo, ¿verdad, Tommy? Que hablaban entonces de los inventarios, hablaba también, o sea, cuando tenía un volumen anual de producción diferente a lo que es el ingreso del almacén, cuando tenía una materia prima importada, ¿qué tipo de cambio tomábamos? ¿Comprador o vendedor? Comprador. Comprador, eso lo habíamos visto allí por ahora nada más que de manera teórica, y cuando tenía 2 operaciones también vamos a ver una aplicación con un mismo ejercicio, cómo podría ser que apareciera eso, que si por ejemplo tuviese en un mismo centro de costos la mano de obra directa, aclarado que la operación 1 es de 1 hora hombre y la operación 2 es de 2 horas hombre y las dos son a salida de máquina, tenía que recordar que la primera va dividida por el rendimiento de la segunda en mérito a que por una cuestión de tiempo se hizo con antelación. Bueno, y después nuevamente la sugerencia, lo imprimimos, lo ponemos abajo de la almohada y ya tenemos ahí los 2 temas que serían bien allí como capitalizadores del día de la foto, resumiditos. Muchísimas gracias por la... Seguimos como para ver todos los esquemas integrales de resumen con, acá se está viendo, me parece, el material didáctico. Denme un minutito que vamos a poner el otro a disposición, a ver si ahora sí se ve. Ese es este de aquí. Es una suerte de eje de tiempo, el avión que parte de Buenos Aires hacia el destino que querramos, y allí teníamos los temas de contabilidad, la introducción de costos, la clasificación de costos, los elementos del costo, ABC con ABM, el equipo que tenía que dar ABM, el equipo 3, luego le vamos a dar un paso para que haga un resumen de esa temática, los proyectos de inversión, presupuestos, de toma de decisiones también, y las nuevas herramientas de gestión, que al agrandarlos no se ve tanto, pero esos equipos también teníamos previsto después darles un tiempito para tener benchmarking, costeo por objetivos o target costing, teoría de las restricciones, recurso-tiempo. En la parte de arriba, entonces, está aclarado cuál es la parte teórica relacionada, RT, obviamente de claves para costos la parte pertinente, y acá cuando dice 1, doctor Peralta, es lo que está referenciado aquí. Como bien pusimos acá, estos temas que fueron expuestos por equipo se van a tomar dentro de la esfera de lo que expuso cada grupo, que después les vamos a dar modelos de ello. Y básicamente en la parte de abajo habla de la parte práctica. Acá aparecen muchos numeritos con la numeración del libro por los que nos pedían ejercicios adicionales. Bueno, aquí teníamos, por ejemplo, de la parte contable, lo que era el caso de método de descarga de inventario, o de lo que era de la parte de estado de costos, 2, 3, 4, 5. Insistimos igual en guiarse más que nada por lo que marcamos hace un momentito como modelos de examen. Simplemente esto sería para los que quieran hacer ejercicios adicionales. Esto sería todo el grupo de lo que es el tema de costo unitario. Estos serían los temas de ABC. Por aquí teníamos de proyectos de inversión, que también nos decían. Ahí, si bien hay más, sugeríamos 33, 31 y 32 porque tienen el mismo esquema, y de los que serían de toma de presupuestos, perdón, acá pusimos los números que están acá, 37, 38, 39, 40, volvemos a hacer énfasis en lo siguiente. En el libro de claves para costos tiene un formato de escritura que, si bien lo hicimos nosotros, era en otro momento donde se tomaban los exámenes, insistimos, en 4 horas, son mucho más largos, o inclusive de repente no nos pide el balance proyectado. A efectos del día de la foto, modelos de examen son los que dijimos antes, ¿sí? 39, 40, 52. Pero por los que nos lo preguntaron, allí lo pusimos, y para toma de decisiones también pusimos el numerito del 54, y acá abajo pusimos cuáles eran las evaluaciones de formación académica, tanto en la teoría como en la práctica,
cuál es el numerito y con qué tema estaría vinculado. Bueno, hasta aquí, muchísimas gracias por la atención, esperemos que estos resumencitos les sean de utilidad. Gracias. Y vamos a destacar entonces que la autoevaluación estaba prevista dejarla para la última parte de la clase, pero ya la pusimos aquí a disposición. Decíamos, a efectos de coadyuvar con su estudio, sugerimos efectuar la siguiente autoevaluación teórica práctica. Aquí tenemos el link. Recordemos que es anónima, que se puede hacer todas las veces que uno quiera. La única información que a nosotros nos llega es sobre cada pregunta, cuántos son los que la respondieron y qué porcentaje tiene que están bien o que están incorrectas. También incluye lo que tiene que ver con los equipos, por ende, obviamente, que el que quiera, seguramente en algún momento vamos a subir la información que nos pasan los equipos, pero hasta ahora preferimos no hacerlos en mérito a que ya consideramos que el aula virtual tiene muchísimo contenido y no pretendíamos poner más contenido aún. La otra opción es ver los videos, que eso sí se subieron, Guido, durante el fin de semana de las exposiciones de los equipos, en lugar de los PowerPoint. Pero consideramos que ya con los modelos de preguntas que están allí incluidos, estaríamos perfectos a los efectos del día de la foto, como digo yo. En lo que más respecta, es anónimo, ya lo dije, una vez que uno da el link también da la respuesta correcta. Igual sugerimos tratar de aprender con esa intermedia de dónde surge, sobre todo en las numéricas, por qué es ese número, y si no, por supuesto aquí estaremos a disposición. Recuerden que todos los ejercicios que allí están planteados con números son ejercicios que vimos. Por ejemplo, cuando hablo de costo unitario, o es el ejercicio de las puertas o es el ejercicio todo frío. Cuando habla de presupuesto, es el ejercicio del material didáctico 39. Cosa que les van a resultar, que les va a sonar. Y sobre todo, si no se dan cuenta por qué surge ese número, pueden ir a esos ejercicios donde estaban resueltos en su totalidad. Gracias infinitas, esperemos de verdad que sea de utilidad para todos nuestros bellos y bellas estudiantes. Seguimos entonces, vamos a dejar constancia que el examen es teórico-práctico. De la parte teórica, ya dijimos, está separado en 4 partes: respuestas múltiples, preguntas múltiples, verdadero y falso, preguntas para desarrollar en un espacio preestablecido o donde les dejemos poner una hoja, pero con un tiempo predeterminado. Luego se hace un recreo, se pasa a la parte práctica, que va a tener mínimo, son obviamente 2 ejercicios, uno de costo unitario, uno de presupuesto. De costo unitario vamos a dar una aclaración más tipo resumen respecto a todos los puntos que antes leyó Tomás en el resumen. De presupuesto también, una vez que hagamos esta autoevaluación, vamos a enfatizar con algunas ideas fuerzas. Y después de los otros temas podemos incluirlos tanto en la parte teórica como en la parte práctica. Uno que es muy importante es el de toma de decisiones, por eso ahora vamos a hacer algunas aclaraciones. Gracias infinitas. Que también quisiéramos hacer es respecto a lo que era el aula virtual. Recuerden por favor que pusimos a disposición una serie de videos que estaban vinculados con los materiales didácticos que habían quedado pendientes. Creo que el máximo dura 7 minutos. Parecen muchos, pero duran muy poquititos porque son exclusivamente con la solución, especialmente ver el de clasificación de costos, que igual también están incluidos dentro de la autoevaluación. Gracias. Y vamos hacia lo que es toma de decisiones. Toma de decisiones, lo primero que tenemos que ver es que el estado de resultados que vamos a conformar allí es por el método del costeo directo o variable. Y en función a ello vamos a poder responder las preguntas que nos hagan. Esto es muy importante que lo enfaticemos, si no parece que en lugar de estudiar para contadores, estudiamos para magia y tenemos que ser adivinos de lo que nos preguntan. Sugerimos entonces ver lo que era la evaluación de formación académica, que ahora es en realidad ya el material didáctico número 46, es un esquema, es una base, digamos, de lo que podría ser un ejercicio de examen, donde decía la mejor decisión nos va a contratar para hacer un asesoramiento de costos y le da los siguientes datos. Teníamos las ventas por 5 millones de pesos, el punto de equilibrio en porcentajes nos daba que era el 20% y los costos fijos que eran 250.000 pesos, y con eso nos consulta si podemos efectuar el estado de resultados por el método del costeo variable directo, si podemos hacer los costos variables para determinar para ese nivel de ventas, hacer el punto de equilibrio en pesos, el margen de seguridad en pesos, y si nos dan todos los datos para que podamos responder. Esto es muy importante,
porque puede pasar que algo no se pueda calcular y no tenga que decir, ahora vamos a ver con un ejemplo, si me preguntaran algo que no pudiese responder. Vamos a hacer el estado de resultados. Es ventas menos, se me hizo una laguna. ¿Quién me ayuda? ¿Cómo se hacía el estado de resultados por el método del costeo variable? Ventas menos. Menos los costos costos variables, ya variables. sean de producción, administración, comercialización. Bien, eso me daba La La contribución contribución marginal. menos. Los costos fijos Los costos totales. fijos. Perfecto, de producción, de comercialización, administrativos y financieros, me daba la utilidad neta. ¿Las ventas las tengo? ¿Sí o no? Sí. Es dado, ¿sí? Después, ¿los costos variables los tengo? Sí. No, no los tengo, ¿eh? Los costos variables no los tengo. La contribución marginal tampoco la tengo, lo que tengo es un porcentaje. ¿Los costos fijos los tengo? Sí. Eso sí, y era dato, ¿sí? Ahora, ¿qué me pasa? Tengo este dato, los 5 millones de las ventas, y tengo los costos fijos totales. Entonces pienso, con este dato que tengo acá, el punto de equilibrio en porcentaje, ¿qué puedo hacer? Voy acá y hago un cálculo auxiliar. Recuerdo entonces que el punto de equilibrio en porcentaje es costos fijos totales dividido la contribución marginal total. Entonces voy a tener 250.000 pesos, ¿se acuerdan que era dato? Dividido X, esto no lo conozco, y el porcentaje era el 20%. Despejo la X, obviamente hago aquí directamente ya la multiplicación y me va a dar que 1.250.000 pesos es ¿qué cosa? ¿Las ventas? ¿Los costos variables? ¿La contribución marginal? La contribución marginal. Claro, esto es la contribución marginal. Entonces, esto que acabo de calcular, 1.250.000 pesos, es lo que va a ir acá, 1.250.000 pesos. Lo calculé en base al dato del 20%, ¿sí? Y esto, los 3.750.000 pesos, que eran los costos variables, los saco por diferencia, sabiendo que ventas menos costos variables es igual a contribución marginal. Entonces ahí no adiviné, sino que lo que hice es poner los datos que tenía y en función al otro dato que tenía, calcular lo que me faltaba. ¿Cuánto me dio la utilidad neta? 1 millón. 1 millón de pesos, ¿sí? El punto número 1, entonces está hecho, efectuar el estado de resultados por el método del costeo variable directo. El 2, determinar los costos variables para ese nivel de ventas. Lo acabamos de calcular, lo enfatizamos acá, que da 3.750.000 pesos, ¿sí? Y después, lo otro que tenemos es el tercer punto, determinar el punto de equilibrio en pesos, y acá vamos a tener los costos fijos totales dividido el porcentaje de contribución marginal. Entonces yo digo, los costos fijos totales lo tengo, que son 250.000 pesos, y para sacar el porcentaje de contribución marginal voy a decir, si 5 millones es el 100%, 1.250.000 pesos es X, que lo pusimos acá al costadito, ¿sí? Ese porcentaje me da 25 y ahí hago 250.000 pesos dividido el 25%, 1 millón de pesos es el punto de equilibrio. Margen de seguridad en pesos es ventas en pesos menos el punto de equilibrio en pesos, me da entonces 5 millones menos 1 millón de pesos, estos 5 millones serán datos de ventas, este millón de pesos será el punto de equilibrio en pesos, 4 millones es mi margen de seguridad en pesos. Y la pregunta 5, que decía, y por último, el gerente general lo consulta, ¿sí? Le han proporcionado todos los datos para calcular, todas estas consultas. En este caso sería que sí. Pero si me hubiera preguntado por el punto de equilibrio en unidades, sería costos fijos totales dividido la contribución marginal por unidad. Ahí me faltaría algo. Entonces, a eso nos estamos refiriendo cuando nos preguntamos si tenemos todos los datos. Podría suceder que nos preguntaran algo y uno dijera,
no lo puedo calcular porque me está faltando tal punto. Recuerden que el punto de equilibrio siempre, siempre, siempre en el numerador van los costos fijos totales, siempre. Y en el denominador, si yo tengo costos fijos totales en pesos dividido contribución marginal total en pesos, voy a obtener el porcentaje. Si tengo costos fijos totales en pesos dividido el porcentaje, voy a tener el punto de equilibrio en pesos. Si tengo costos fijos totales dividido la contribución marginal por unidad, voy a tener el punto de equilibrio en unidades. Arriba, siempre los costos fijos totales, y abajo, dependiendo que sea cada cosa, eso en un minutito, no, mañana lo vamos a ver con un gráfico, así eso se fortalece. Hasta aquí entonces lo que era el material didáctico número 46 era un esquema de ejercicio de toma de decisiones más similar a cómo es el del examen. Muchísimas gracias por la atención. Vamos prosiguiendo ya en la finalización de la clase. Vamos a presentarles a Matías Giorgi, nuestro ayudante colaborador, que es un gusto que te sumes, de verdad, gracias infinitas, Mati. Es nuestro ayudante más antiguo, el que nos soporta desde hace muchos años, con muchas horas en presencia y muchas horas en Zoom. Ahora bien, vamos a exponer un ejercicio de toma de decisiones. Mati, de verdad, gracias infinitas. Te cedemos la palabra, a brillar como siempre. Dale, gracias, profe. Acá este ejercicio es una empresa que presenta un estado de resultados que es por costeo por absorción y luego presenta, ¿cómo se llama? Da unos datos que nos dice que hubo el total de las unidades vendidas y nos dice que 3.000 de las unidades vendidas, dice que 3.000 se fabricaron, o sea, estas unidades vendidas son las 10.000, dice que 3.000 se fabricaron en el periodo actual y las restantes se habían elaborado en el periodo anterior. Ahora vamos a ver para qué nos sirve eso. Y por otro lado nos dice que el costo variable de cada unidad representa el 30% del precio de venta. Y nos pide elaborar estado de resultados por sistema de costeo variable y explicitar numéricamente la diferencia en el resultado. Así que bueno, entonces, este es un estado que es el que al menos yo trabajo más en contabilidad, es el más común, es el que se termina presentando los estados financieros, obviamente más complejo, pero este es como el clásico, digamos. Entonces nosotros tenemos que convertirlo a la otra versión, que es el del sistema de costeo variable. ¿Cómo hacemos eso? Primero, las ventas se mantienen igual, o sea que acá esto es igual, siguen siendo los 500.000, así que eso no hay problema, esto sigue siendo los 500.000, pero ahora, en lugar de, acá voy a poner en negrita lo que son los totales, nosotros acá teníamos lo que era el costo de mercadería vendida, que incluye tanto los costos variables como los fijos. Esto nosotros básicamente lo tenemos que aperturar en dos, sacar lo variable de lo fijo. Y primero poner lo variable. Entonces, acá, para sacar el costeo variable, ¿cómo podríamos hacer para sacarlo, este costo variable? Tenemos No sé si que alguien... sacar el precio unitario de venta y de eso era un porcentaje, no me acuerdo si decía que era el 30%. Más fácil, acá nos dice que el costo variable representa el 30% del precio de venta, pero acá ya tenemos el total de las ventas, entonces simplemente hacemos el 30% de las ventas y ahí tenemos el costo variable. Así que simplemente ya ahí nos da el porcentaje y lo podemos calcular sobre el total de las ventas, entonces ahí tenemos el costo variable. Así que esto hasta acá es fácil. Entonces ahí tenemos el costo variable, entonces si lo restamos nos da la contribución marginal, que son 350.000. Y ahora tenemos que sacar lo que es los costos fijos. Pero acá hay un tema. Nosotros no podemos tomar de esto, o sea, los 600.000, sacarle el costo variable y nos va a dar los fijos. ¿Por qué? Porque en el sistema de costeo variable, nosotros para los costos fijos tenemos que tomar solo aquellas unidades que se fabricaron en el periodo, o sea, solo los costos fijos que se incurrieron en el periodo, no los de periodos anteriores. ¿Ok? Entonces, para hacer eso, ¿cómo vamos a hacer? Primero vamos a sacar cuál es el costo fijo total.
que se saca haciendo los 600.000 menos, o sea, los 600.000 del costo de mercaderías vendidas menos los 150.000 del, del costeo variable. Entonces eso nos da, si hacemos 600.000 menos 150.000, nos da 450.000. Eso lo vamos a dividir por el total de unidades vendidas, que fueron 10.000. Entonces ahí me da que el costo unitario fue de 45. Y lo vamos a multiplicar solo por las 3.000 unidades que nos dijo el ejercicio acá, que nos dice que solo 3.000 unidades se fabricaron en el periodo actual. Vamos a tomar solo las unidades del periodo actual. Entonces ahí multiplico. Y me da que el total de los costos fijos del periodo, que es lo que tenemos que considerar, son solo los 135.000. Entonces ahí lo consideramos. ¿Esto se Perdón, entendió? no entendí cómo sacaste los 450.000. A ver, nosotros tenemos que mi costo total o mi costo de mercadería tradicional, que está compuesto por costos fijos y variables, es de 600.000, que me lo dice el ejercicio, que está acá. Y yo sé que, que acá esto contiene costos variables por 150.000. Ok. Esto se compone de costos fijos y variables. Entonces, si yo al costo total le saco los variables, me da que el costo fijo total es de 450.000, que es la diferencia. ¿Eso se entendió? Sí, perfecto, sí, ya entendí. Después lo dividís por las unidades y la multiplicas por las unidades que se vendieron en el Claro, periodo. porque este costo fijo es por 10.000 unidades. Pero estas unidades, hay parte que se fabricó en el periodo anterior y parte que se fabricó en el actual. Y para el sistema de costeo variable, solo hay que tener en cuenta las del periodo actual, no las del anterior. Siempre se toma en cuenta lo del mes presente, sin importar cuándo se venda. Proporcional, ¿no? Claro, o sea, acá esto entonces lo que hacemos es que de estos 450.000 lo dividimos por la cantidad total. O sea, hacemos 450.000 dividido 10.000. Esto me da el costo, esto es el costo fijo por unidad. Por unidad. Entonces, si yo multiplico estos 45 por 3.000, que fueron las unidades que se fabricaron en este periodo, me da el costo fijo del periodo. Y eso es lo que hicimos. Por eso se toma en cuenta solo estos 135. Perfecto, gracias. No, de nada. ¿Alguien más se perdió? Puesto quizás de lo más complejo que tiene. Bueno, y después otros costos son otros costos, así que esto se mantiene, así que son 10.000. Y me da el resultado neto, que son 115.000. Entonces acá con esto cumplimos el primer parte del ejercicio, que es elaborar un estado de resultados con costeo variable. Pero, ¿qué pasa? Acá mi resultado neto fue de 200.000, menos 200.000, una pérdida de 200.000. Y acá yo tengo una ganancia de 115.000. Entonces ahí lo que nos pide el ejercicio es analizar cómo es que pasamos, al cambiar de sistema, cómo es que pasamos de una pérdida de 200.000 a una ganancia de 115.000. Eso Puede es lo que ser nos como pide vos el segundo dijiste punto. antes, que era de ejercicio anterior también incluido. Y acá Exacto. estás en un solo ejercicio. Exacto. La diferencia es porque si a estos 115.000 yo le saco, o sea, le resto los costos fijos de las 7.000 unidades del ejercicio anterior, que eso, este costo, estos 215.000, se tomaron en cuenta para el sistema, el estado de resultados, un costeo variable del ejercicio anterior, no de este. Entonces, si yo considero estos 315.000, que básicamente es multiplicar los 45 que tomamos acá por 7.000, si yo hago estos 45 por 7.000,
¿Crees que estás poniendo 4.000? Ah, qué bueno, gracias, perdón. No, de nada. Y esto es, claro, esto es el costo fijo del periodo anterior. Entonces ahí, si yo tomo en cuenta este costo fijo, llego al resultado que teníamos en el estado de resultados por absorción. Esa es la diferencia. Y esto es justamente porque en el sistema de costeo variable estos 315.000 se toman en cuenta, o sea, sí los toman, no es que desaparecen, pero se tomaron en cuenta en el ejercicio anterior, no ahora. Y así es como funciona esto. O sea, es un tema de tiempos, de cómo se considera. O sea, en los dos se termina considerando lo mismo, pero en distintos periodos. Y eso es el ejercicio. No sé si alguien se perdió con algo o se entendió que básicamente la diferencia entre el costeo variable y el costeo por absorción son básicamente dos formas de presentarlo y que cambia el análisis, básicamente. Este es más para un análisis que se utiliza más lo que son administradores o quizás líderes de la empresa. En cambio, esto es el que utilizan los usuarios del estado financiero, más que nada. Así que me dicen. Mi pregunta sería, ahí como dijiste, o sea, ese análisis lo usan más los, digamos, exterior que interior y el otro interior, digamos, que analizan, pero, o sea, ¿cuál sería la lógica? ¿De lo que va arrastrando en el segundo, digamos? Por eso te digo, o sea, ¿cuál sería, por qué ellos prefieren esa visión a la otra, digamos? Porque sobre todo por el tema, a menos esto es lo que yo entiendo, y realmente la profe ahora también va a decirlo, acá se le da más importancia a ver el tema de los costos fijos, porque acá se está considerando todo costo fijo, costo variable, todo junto, y entonces acá vos podés ver, ok, yo tengo estos costos que son fijos, o sea, no puedo influir sobre ellos. En cambio acá se puede ver más lo que es variable, porque son costos variables que quizás sí se pueden influir, o mismo ver cuáles son mis costos fijos, como que se puede trabajar un poco más sobre el tipo de costo y dependiendo cuál es cada uno. Obviamente, esto es muy general, obviamente que acá debe haber muchos más niveles de detalle, ayuda a quien administra a poder tomar decisiones e influir sobre los costos. Obviamente siempre uno va a buscar que el costo sea menor y entonces ahí ver a ver dónde puede ajustar o de las distintas decisiones que se puedan tomar en la vida de una empresa, ¿no? Pero tiene que ver más que nada con el tema del análisis y ver que le ayuda a quien analiza, ver qué decisiones se pueden tomar para la empresa. Por eso es que lo ven los administradores, quienes toman ese tipo de decisiones de distinto tipo. Pero más que nada por eso, es por un tema de que ayuda a la toma de decisiones. Perfecto. Gracias. No, de nada. Bien, excelente. Como siempre, está aquí lo que es la resolución del ejercicio ICQ, un ejercicio de toma de decisiones. Y por supuesto, Fernando, tu consulta tiene que ver con la respuesta que te dio Matías. Esto se usa mucho a los efectos de tomar decisiones, porque lo variable tiene una posibilidad de injerencia nuestra mucho más rápida que lo fijo. Y bueno, sobre este tema igual lo vamos a considerar que está en desarrollo, tanto mañana como pasado, lo vamos a reforzar, digamos. Así que gracias infinitas, Mati, por tu brillante exposición. Si querés, compartimos pantalla y hasta aquí. Vale. Entonces vamos a dar aviso que ya el aula virtual tiene subido todos los videos de los cuales habíamos hablado previamente, los que era la explicación del ejercicio de presupuesto del material didáctico 40, las soluciones de alguna evaluación de formación académica que había quedado pendiente. Todo está explicitado en la parte de novedades. Vamos a hacer un cuarto intermedio hasta mañana, tanto mañana como pasado las clases van a ser virtuales a partir de las 18 horas, porque ya tienen la autoevaluación que creo que los tiene inquietos e inquietas para poder así, bueno, verificar cómo están. A partir de ahora ya vamos a entrar en proceso de consultas, así que estará todo el equipo atento, tanto por mail como por WhatsApp. Les pedimos por favor que lo manden por las dos vías. Y bueno, quedamos a disposición. Mañana ya esperamos tener un aula asignada, en mérito a que como los jueves para la facultad somos virtuales,
están buscando el aula y ya la informaremos si Dios quiere, y por lo pronto les agradecemos infinitamente a todos y a todas por la participación en la clase. Mati, por haberte sumado, gracias infinitas, que tengan una bella noche, hasta mañana.